Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café Azar. Buenas tardes, Café, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Alejandro, te noto así con un ímpetu impresionante. Es sábado, estoy contento. Sábado, claro, sábado, la tarde. Ya empezó el fútbol. fútbol. Si ya estás así sábado a la tarde, está complicado. No quiero pensar lo que va a ser el lunes, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba que vos ibas a pensar que me iba a pasar más tarde. No, ya ni calculo. Decíamos en broma, vos decías en broma, columna 1400 no sé cuánto. Y pienso que está bien, es una forma, porque hoy pensaba, la otra vez me decía Walter, nuestro operador, sí, para la grabación, otra vez Kubrick, y dije, bueno, yo tengo por temporadas, ¿viste? Entonces claro, estoy con Stanley Kubrick hace un tiempo ya, ya medio que lo estoy dejando, estoy volviendo a Fellini, entonces tenemos para programas, o sea, si este programa sigue 20 años con él, podemos seguir una columna de Kubrick. Siempre algún director vamos a tener, total, qué sé yo, todavía nos falta, bueno, Godard, ya vamos a empezar con Godard dentro de poco, quizás no con lo más representativo de Godard, pero sí con una película que tuvo que ver en su momento con la historia del mismo año de esta que vamos a hablar de Kubrick hoy. Bien. Estoy hablando de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Una película que dura 3 horas y piquito. ¡Wow! ¿Cómo dura esa película? Sí, brava, sentarse con el mate, o en su momento, porque Kubrick, cuando hace esta película, se planteó hacer una experiencia sensorial, no hacer cine, y en esto también coincide quizás con Godard en estas cuestiones, ¿no? Avanzar y traspasar el tema del cine. Bien. Que no sea solo vamos a ver una película de entretenimiento con un pochoclo y nos vamos, claro, sino que te genere un pequeño mambo criminal en la cabeza. De eso se trata las películas de Kubrick, las de Godard, las de Scorsese. Scorsese siempre estuvo atrás, sobre todo de Godard más que de Kubrick. Bien. 2001, Odisea del Espacio, una película del año 68, basada en un cuento de Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción, de los considerados escritores de la ciencia ficción dura. ¿Qué significa esto? Que los tipos, cuando plantean historias ligadas a la ciencia ficción, tienen que ver con conocimientos científicos ya avalados o ya conocidos. Entonces mucho de lo que dice Clarke, en realidad, de hecho estaba muy relacionado con la NASA, igual que Kubrick, esto lo habíamos hablado la otra vez, tenía mucha posibilidad de ser cierto, ¿no? Quería traer acá como ejemplo de cómo fue la relación con Kubrick. Hay una carta del 31 de marzo del año 64, donde Kubrick le escribe a Clarke y le dice que un amigo lo había mencionado en una conversación, que durante mucho tiempo he sido admirador de sus libros y había querido discutir con usted la posibilidad de hacer una excelente y proverbial película de ciencia ficción. 3 temas me interesan, decía Kubrick: las razones que nos llevan a creer que existe vida inteligente extraterrestre, el impacto o quizás la falta del mismo en algunas facetas que ese descubrimiento tendría en la Tierra en un futuro cercano, y una sonda espacial con aterrizaje y exploración en la Luna y Marte. De esto trata 2001. 1964, claro. Y aparte, compartir una carta, no es un correo electrónico. No, es una carta que incluso hay un facsimil que se ve por internet, escrito a máquina, digamos, claro, ¿no? Con Olivetti, no sé si lo Olivetti. Claro. Dice: dispone de horario flexible, de no ser así podría considerar la posibilidad de viajar lo más pronto posible, pero una reunión que tendría como objetivo determinar una idea lo suficientemente interesante para ambos y así colaborar en un guión. Aprovecho, dice Kubrick era fanático, esto ya lo dijimos, de los lentes, de las cámaras, claro, de todo lo que significaba la tecnología ligada a lo visual, ¿no? Aprovecho para comentarle que Sky and Telescope anuncia varios modelos de telescopio si uno tiene el espacio necesario para un tamaño medio en el pedestal, por ejemplo, del tamaño de un trípode de cámara. ¿Existe algún modelo particular para este tamaño igual que existe para el K-Star en el ámbito de los pequeños telescopios portátiles? Le generó una duda, claro, por las dudas, ya que estamos. Ya que estamos hablando, coménteme por qué, claro, era un a ver que usted sabe tanto. El 8 de abril del 64 le contesta Clarke y le dice: por mi parte estoy absolutamente entusiasmado y deseando ver
Doctor Strangelove. Esa película vamos a comentarla en algún momento, una película con Peter Sellers sobre la guerra mundial, sobre las cuestiones atómicas. Sellers hace una parodia de un personaje medio nazi fantástica, hace varios personajes además, como siempre hizo Peter Sellers. Sí. Dice Lolita, también otra película que en algún momento tendríamos que comentar, porque Lolita ha impactado no solo desde la novela de Nabokov, sino también la película en el año, creo que este año, 62, 64, creo que es Lolita, no recuerdo bien. Impactó en términos de morales, de lo que significaba un tipo mayor, teniendo una relación con una piba de teóricamente 12, 14 años. Me acuerdo la tapa de ese video, ¿no? Era una bicicleta. Bueno, no, esa es la versión que hizo después Dave Finch, que el que hizo la famosa 9 semanas y media. 9 semanas, claro. No, la primera es... hay una escena fabulosa cuando él le pinta los pies a la chica y ahí aparece... dice... Lolita es una de las pocas películas, esto le dice Clark a Kubrick, que he visto 2 veces, la primera vez para disfrutarla y la segunda vez para analizar cómo se hizo. En ese sentido, bueno, empiezan a relacionarse, arman el guión y sale la película en el año 68. ¿Qué decía Kubrick? El cine de ciencia ficción hasta el momento ha sido un cine de entretenimiento. Y en general era de clase B a Z. Se reciclaban los escenarios, los monstruos parecían medio de goma. Entonces dice, tenemos que todo ese final abierto que no terminaba ahí. Terminaba ahí, claro, seguía. Claro. Entonces, algún día vamos a hablar también, qué sé yo, del Monstruo de la Laguna u otras películas maravillosas de esa época, donde aparece también un primer 3D en el cine que después se saca porque le hacía doler la cabeza a la gente y toda esta historia. La cuestión que Kubrick dice, bueno, vamos a armar esto. Y ahí aparece la película, ¿no? La película otra vez con 4 partes, así como con Barry Lyndon, que era una película que duraba también casi 3 horas, esta también. La primera parte, El amanecer del hombre, que es 4 millones de años antes del presente. Recordemos que tanto Clark como Kubrick eran ateos, o sea, no tenían una idea religiosa. Sin embargo, la aparición de este monolito que aparece en la película, no voy a spoilear porque me parece, tuve muchas dudas. Si bien es una película vieja y muchos quizás ya la vieron, claro. Hay otra gente que por ahí quiere descubrirla. Y voy a contar algunas cositas muy generales nada más para no arruinarle la mirada a quien la vea por primera vez. Lo que pasa es que es una película que creo yo, o por lo menos a mi modo de ver, la ves 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y te sigue comiendo la cabeza. La primera parte de la película es el hombre 4 millones antes del presente y son homínidos, digamos, en realidad no es el hombre, es el prehombre. Y la aparición de un monolito, de una serie de relaciones que aparecían y que eran hasta de amistad con quienes competían, ya sean otros grupos de homínidos o los animales mismos. Ajá. Aparece un monolito y de golpe alguien descubre que con un hueso puede matar. Y esa es la creación del hombre. El amanecer del hombre es cuando el hombre puede matar. Cuando despierta su instinto. Claro, sí, no sé si su instinto. O sea, ahí Kubrick pone algo, viene algo de afuera, claro. Un alienígena que nunca se sabe quiénes son. Puede ser Dios también. Claro. Porque la figura es un monolito negro perfecto que no habla. La ausencia y el silencio de Dios, que es algo que aparece mucho en muchas películas, incluso alguna vez hablamos de la de Scorsese también, claro. Ligada así más a la cuestión religiosa, también aparece en esta película, digamos. Es un monolito, nadie sabe, pero aparece en distintos momentos de la película generando cambios. O sea que esos cambios son los que producen después la evolución de la humanidad. Salta la película de esos homínidos y de este que empieza a matar con el hueso a el año 1999, un viaje de la Tierra a la Luna, donde aparece nuevamente este monolito que genera unas ondas que llevan a Júpiter. Y allí ya vamos a lo que es 2001, que es la misión a Júpiter. Y allí aparecen el personaje quizás más humano de toda la película, que es HAL 9000, que es la computadora. Antes de Blade Runner, antes de Matrix, antes de todo, ya Kubrick planteaba de que la computadora podía ser más humana que la propia persona. Los tipos son todos cortados por una frialdad y una mirada así casi sin afecto. El afecto aparece y hay una escena que es fundamental, que
que vos ves la humanidad que tiene Hal en determinadas situaciones. De hecho, el conflicto se produce porque Hal no sabe cómo definir una misión de la cual él sabe el objetivo, pero no la saben los astronautas, claro. Y como dialoga todo el tiempo. Exacto. Y por último, Júpiter y más allá del infinito. Esto te tiene que remitir una frase: Júpiter y más allá del infinito, al infinito y más allá, de Buzz Lightyear. Claro, sí, es homenaje total a Kubrick en Toy Story, ¿no? Bien. Allí se produce un trip psicodélico que realmente es una experiencia casi de sentarse en la silla y agarrarse. Claro. Durante mucho tiempo la película se proyectaba, si bien fue al principio medio un fracaso, después empezó a haber gente, ya estamos hablando del 68, 70. El consumo de ciertas sustancias hacía que la película se viera bajo ese consumo. Entonces, sea un poco más amena. Hay que ser un motivador, pero claro, te ibas, porque si sin sustancias uno la ve y realmente te come la cabeza, claro. En este caso, bueno, era época de experimentación, LSD, claro. Algunas cuestiones que hacían 60, claro. Sí. Esta película, bueno, ahí se produce todo un proceso entre el astronauta que hace ese viaje, y hay una imagen final que es un niño, un super niño, quizás el hombre evolucionado, de vuelta otra vez el monolito y esta figura. Kubrick recién antes de morir explicó de qué se trataba, nunca lo había explicado, lo había dejado abierto, y él decía, puede ser los alienígenas, estos que manejaron de alguna manera la historia de la humanidad o la evolución humana, devolvieron un hombre con superpoderes, un niño. Claro. Y ahí utiliza un recurso, que esto por eso es del año 68, y que lo voy a comparar con otra película que no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni con la historia, ni con nada, que es Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, del año 65. Un recurso que tienen y que se ha usado algunas veces en el cine. 2001, Odisea del Espacio, termina con la mirada de este bebé superpoderoso mirando la Tierra, pero a su vez después dándose vuelta y mirando al espectador. Interpelando al espectador, diciéndole, bueno... Son ustedes, muchachos. Ya, son ustedes, claro, exactamente. No tengan miedo porque son ustedes. Y me hizo acordar el final de Crónica de un niño solo, con el personaje de Piolín mirando, el chico que estuvo por los reformatorios, que pasó todas las situaciones de pobreza extrema y de abandono y de violencia, cuando se lo están llevando de vuelta al reformatorio con la mano del policía, y mira a la cámara como si ustedes también son parte de todo esto, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, recomendable para ver, tomarse el tiempo. Se puede ver en dos partes, hay un intermedio, la película tiene un intermedio. Puede ir al baño tranquilo. Puede ir al baño, puede ir a comerse los pororos. Contestar unos WhatsApp, ahora se puede contestar. Yo iría tomando un vinito, claro. o por ahí, no, bueno, tomando una gaseosa, lo que usted quiera. Claro. Pero darse ese tiempo y olvidarse de un cine lleno de palabras, porque casi no hay diálogos, dejarse llevar por las imágenes. Es una experiencia sensorial real. 2001, Odisea del Espacio. Las imágenes que tienen son muy difíciles de ser olvidadas después, ¿no? Es esas películas que vos salís del cine, hablás 2 minutos y después te olvidaste qué es lo que viste, ¿no? Claro, totalmente. Cuando bajaste las escaleras, claro, exactamente, que son películas que tienen una cierta utilidad. Eso lo hablábamos el sábado para otras cuestiones, pero si no quiere tener una experiencia artística, dice, bueno, veo 2001. Tengo algo para mostrar. Claro. Sí. Total. Fui una vez con una amiga, me acuerdo, la llevé a ver, qué sé yo, cuando estrenaron Apocalipsis Now Redux, la versión extendida, que dura también como 3 horas y pico. Y no, fuimos al cine y terminamos de ver la película y dijimos, bueno, vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de la película. Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, totalmente recomendable para ver y analizar y discutir, porque son esas películas que no se quedan con el título del final, sino que siguen operando en el tiempo, inclusive, diría. Sí. Me decía este gran fotógrafo que es Luca Verón el sábado pasado, pero vos, yo la leo una película de Fellini, ¿ya la viste? Sí, ya la vi, pero son películas que uno siempre vale la pena verlas, digamos, ¿no? Claro. Como última apreciación, Café, Kubrick sobre todo, ¿no? Si vamos a cerrar una primera etapa de Kubrick, ¿qué ve en toda su obra? ¿Por qué crees que le urgía, digamos, romper ese paradigma de... ¿Será que le desesperaba sentarse solamente y decir, yo no quiero hacer un cine para que vos te sientes a ver? Claro. Y un pensamiento de 1960, digamos, todo eso, y cómo
todas sus obras fueron a replantearse cosas, digamos, no esconde más que la historia y el cine. No, vos sabés que pensaba que es como los Simpsons, digamos, porque sobre todos los temas hizo Kubrick películas, y sobre todo los géneros. O sea, el tipo no se quedó en un solo tipo de género de películas, y cada película fue un desafío a ese género. Claro. Quizás Full Metal Jacket es quizás la más que ya estaba, que es sobre la guerra de Vietnam, ya estaba influenciada por Apocalypse Now. O sea, ahí creo que es la única que él se mete dentro de lo que es ya algo que había sido, pero la mayoría de las otras películas, Lolita, Stranger Love, El Resplandor, cine de terror también, que también era un cine menospreciado y que el tipo le da la vuelta de tuerca, ya eso lo hablamos la otra vez. La última que termina de hacer el montaje antes de morir, que es la de con Tom Cruise y Nicole Kidman, Ojos bien cerrados, sobre la cuestión de las sectas, de los grupos de poder. Claro. Digamos, el tipo siempre tenía una mirada o una propuesta que alteraba lo que ya estaba hecho. Bien. Creo que eso es lo que hace un artista. Exacto. O sea, digo, más allá de todo, eso es lo que define un artista. Transformar. No reproducir. Claro. Sino generar algo que cambie algo en aquel que está viendo la película, por ejemplo. Exacto. Y como última apreciación es qué lástima, digamos, que al cine a veces solamente sea lo banalizado del mercado, ¿no? Al no vender o no. Claro, es que de hecho el cine es una industria. Por eso. Después vamos a hablar, y seguramente cuando empecemos a hablar de Godard, sobre esta cuestión. Porque Godard quizás es el más crítico en todo esto y el más extremo. De hecho, uno cuando a veces ve las reseñas dice, hasta acá Godard era... posiblemente una película que hablemos dentro de poco es Sympathy for the Devil, One Plus One, que se llamó originalmente. Muchos dicen, bueno, esta es la última película de Godard inteligible, porque después Godard empieza a experimentar directamente con la masa informe de lo que es lo audiovisual. Claro. Y va generando cosas que se alejan definitivamente del cine tal cual lo tenemos entendido nosotros. Bien, Café con qué vamos a ilustrar. Nos vamos con un tema que a mí siempre, no sé por qué, porque estuve revisando la letra y no tiene nada que ver, estuvo asociado a esta película. Bien. Se llama Canción para Naufragios, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricot.